El hombre de Neandertal. ¿Qué significa el nombre de Neandertal? La palabra Neandertal está compuesta del apellido Neander y Tal, que quiere decir valle. El nombre de este valle es en honor al teólogo Joachim Neander, nacido en 1630 y murió aproximadamente en 1680. En las películas muestran al neandertal como un cavernícola que se comunica por medio de gruñidos. Pero, ¿quién fue el hombre de Neandertal? Los neandertales, o también conocidos como Homo neanderthalensis, son una especie humana extinta que vivió durante el intervalo comprendido entre hace unos 300.000 años y unos 28.000 años. Poseían una anatomía muy característica y su ámbito cultural se desarrolló principalmente durante el periodo Paleolítico Medio. ¿Cuál es el origen de los neandertales? Hay otras versiones que también los sitúan entre 400.000 y 500.000 años de antigüedad durante el periodo del Pleistoceno. Los humanos arcaicos se separaron de otros grupos del mismo periodo que vivían en África y el este de Asia. Se asentaron en Eurasia y allí empezaron a desarrollar las características que definen el linaje neandertal. ¿Dónde vivía entonces este hombre de Neandertal? Los neandertales habitaron en Eurasia aproximadamente desde hace 400.000 años hasta su desaparición hace 40.000 años aproximadamente, y otros lo sitúan hasta hace 28.000 años. Se sabe ya que el ser humano actual que habita esta zona del planeta heredó entre un 1.5% y un 2.1% de material genético de los neandertales. Entonces, ¿cuánto ADN de Neandertal tenemos? El porcentaje de ADN neandertal en humanos modernos es 0 o cercano al 0 en personas de poblaciones africanas y alrededor de 1 a 2% en personas de origen europeo o asiático. ¿Quién descubrió el hombre de Neandertal? El gran hallazgo de la investigación es que 2 de los 6 esqueletos analizados en el Valle de Neander, Alemania, y en Vindija, Croacia, respectivamente, tenían un genoma prácticamente idéntico, lo que ocurre únicamente si la diversidad de la especie es muy baja. ¿Y qué comía el hombre de Neandertal? La alimentación de los neandertales, las presas más habituales de los neandertales eran ungulados, mamíferos placentarios de talla mediana y talla grande, como ciervos, caballos y uros. Por este motivo, tradicionalmente se les había atribuido una dieta especializada en el consumo de estos animales. Además, ¿qué habilidades desarrolló el hombre de Neandertal? En las últimas décadas se aceptó que los neandertales tenían una serie de habilidades como la de hacer ciertas manifestaciones simbólicas en cuevas, que al principio solo se atribuían al Homo sapiens, y ahora un nuevo estudio suma una última. Al parecer, esta especie de Homo sapiens era capaz de bucear. Increíble. ¿Qué similitud hay entre los neandertales y los humanos modernos? Al igual que sucede con el ADN mitocondrial, el cromosoma Y revela una mayor similitud entre el hombre de Neandertal y el Homo sapiens, lo que indica que ambos están muy próximos genéticamente, mientras que el cromosoma Y de los denisovanos parece tener una raíz más antigua.
¿Qué armas usaban los neandertales? La tecnología más comúnmente asociada con los neandertales es la musteriense y duró desde hace 150.000 años hasta hace unos 27.000 años de antigüedad. La caja de herramientas musteriense consistía en objetos tales como hachas de mano, tajadores o choppers, raspadores, cuchillos, deniculados y puntas de lanza. ¿Qué descubrimiento permitió afirmar que los neandertales podían hablar? Según un equipo de investigadores, el análisis de rayos X del hueso hioides de un neandertal hallado en 1989 en el enclave arqueológico de Quevara, en Israel, apoya firmemente la hipótesis de que los neandertales podían hablar. Hay otras versiones que dicen que los neandertales se comunicaban con los cromañones o con el hombre de Cromañón. Hubo una comunicación probable e hipotética entre el hombre de Cromañón y el hombre de Neandertal. Se cree que estos otros hombres usaban una forma de comunicación prelingüística basada en las variaciones del tono, el ritmo y el timbre de sus voces, un lenguaje musical que acompañaban con gestos y con el que expresaban emociones y fomentaban el sentimiento de grupo. ¿Cómo era la vestimenta de los neandertales? Se asociaban en hordas de hasta 20 individuos y los neandertales pues habitaban chozas sencillas y llevaban vestimenta confeccionada con pieles y cueros de animales. Los hombres de Neandertal o el Homo neanderthalensis confeccionaba sus ropas con pieles y cueros de animales. ¿Por qué se extinguieron los neandertales? La extinción de los neandertales se atribuyó a la llegada de nuestra especie Homo sapiens a Europa, pero su ocaso no responde a una única causa. Los cambios en el clima y la propia estructura de su sociedad pudieron ser decisivos en la desaparición de los neandertales. Entonces, ¿cuándo dejaron de existir los neandertales o cuándo empezó su proceso de extinción? La diferencia más significativa entre los neandertales y nuestra especie es que ellos, los neandertales, se extinguieron hace unos 40.000 años. La causa exacta de su desaparición aún se nos escapa, pero probablemente fue el resultado de una combinación de factores. Existen otras hipótesis que dicen que el último Homo neanderthalensis desapareció hace 27.000 años. ¿Cuántos años vivieron los neandertales? En su mayor parte los neandertales eran un grupo resistente. Vivieron durante aproximadamente 200.000 años más de lo que nosotros, los humanos modernos, Homo sapiens, llevamos vivos. La evidencia de su existencia se desvanece hace unos 28.000 años, lo que nos da una estimación de cuándo podrían haber muerto todos los Homo neanderthalensis. ¿Qué diferencia hay entre un neandertal y un sapiens? Los humanos modernos, sapiens, tienen limitaciones en la conversión de proteínas a energía. En cambio, los Homo neanderthalensis tenían un torso con forma de campana debido a su adaptación a una alimentación rica en prótidos. Esta dieta estaba basada en carne de especies animales grandes y en hidratos de origen vegetal. ¿Qué prácticas religiosas realizaban los neandertales? Una de las teorías que se dio para el Paleolítico Medio, es decir, para el hombre de Neandertal, fue la de una religión que tendría como principio la magia cinegética, es decir, la caza, así como el culto a animales, entre ellos el culto al oso. ¿Qué sigue después del Neandertal? Son muchos los estudios que han apuntado a posibles causas de su declive para entender cómo pudieron sobrevivir miles de años
años a las duras condiciones de la edad de hielo. Pero estos hombres, los Homo neanderthalensis, sucumbieron ante la llegada de una nueva especie procedente de África, el Homo sapiens. Espero que esta información te haya servido y que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones, compartas el video y escribas tus comentarios. Hasta el próximo video, que tengas un buen día. Chao, chao.